Tomar unos mates va más allá de la bebida. Es una posibilidad de encuentro desde un lugar diferente, desde la confianza, la generosidad, la calidez que se genera al compartir un espacio íntimo y a la vez de intercambio. El lugar se transforma para abrirnos, conocernos, entre mates. Hoy conocemos a Lucas Díaz, bailarín, coreógrafo y profesor de danza contemporánea que hace más de 20 años se dedica a la danza como profesión. Cuando estábamos coordinando para hacer la charla, me acuerdo que hace un par de días te pregunté dónde naciste, vos me dijiste, no sé. No me acordaba, era una cosa que no, la verdad que no tenía en cuenta todavía, Sí. como el pensamiento, decir, bueno, ¿dónde era realmente? Sí, y vos me explicaste que tenía que ver con esta cosa de que habías tenido muchas mudanzas en tu infancia. Sí, más o menos. Y que de alguna forma esto de que la mudanza es como un movimiento, Tal cual. quizá esto del movimiento ya estaba empezando en tu niñez sin que te dieras cuenta, ¿no? Exactamente. Lo concreto es que empezás a estudiar primero la pintura, primero el dibujo. Ese fue como tu primer encuentro con el arte, ¿no? Exacto, como lo más cercano a nivel artístico y demás siempre fue como la plástica, Ujú. precisamente con el dibujo y la pintura. Entonces es como que la parte estética, ¿no? Como la estética en este caso fijo, ¿no? Porque la pintura es algo que se realiza pero queda fijo. Así que eso fue lo más cercano. La danza vino mucho después. Mucho Ujú. después. En el medio había hecho un poco a nivel físico de artes marciales, como al principio. ¿Cómo pero llegas al tema de las artes no, marciales? mi padre se dedicó mucho a nivel físico al arte marcial. Ajá. Él es militar e inclusive también como la parte de arte marcial siempre ha estado como su carrera, inclusive fue campeón argentino, bueno, entonces siempre como de chiquito tenía que hacer algo de alguna manera físico y siempre fue por ese lugar. No lo sentía fuerte porque era un niño, entonces no tenía mucho la conciencia, recuerdo muy poco inclusive, pero fue eso en sí, como que mi educación fue un poquito de ese lugar. Después cuando vino la niñez, la adolescencia, lo dejé absolutamente y puse como fuerte la plástica, el dibujo y la pintura. Ajá. Hasta la primaria y la adolescencia, inclusive mi secundario, fue artístico, así que potencié muchísimo todo lo que es la parte de dibujo y la pintura, inclusive la cerámica y la escultura, hasta el último momento. Bien. ¿Y cómo Sí. llegas a la danza en esa adolescencia, más o menos a los 19 Por mi años? hermana, ¿O qué? sí, mi hermana. Ajá. Mi hermana la acompañaba a clases de movimiento, así como para divertirnos un poco. Sí. Y me había agarrado como el gustito como por la salsa y cosas así y demás, y veía que el cuerpo respondía. No sabía por qué, siempre fui como una contextura medianamente así como delgado y bueno, y creo que plástico, no sé, pero no entendía nada. Es decir, no sabía por qué el cuerpo respondía, porque es más, en toda mi secundaria odiaba lo que era físico. No, me la pasaba sentado, porque era todo el tiempo dibujaba y pintaba, así que todo el tiempo estaba sentado. Y no me llevaba bien con el físico, es más, me llevaba la materia de educación física por no ir. Cosas así, sí, desde ese lugar. Entonces mi hermana me decía, bueno, acompáñame, yo que sé, vamos a divertirnos un poco. Sí. Y mi abuela, en ese tiempo, cuando yo ya empecé a agarrar el gusto por el físico, por el movimiento, me dijo, ¿por qué no probás, si te gusta realmente, por una clase de danza clásica? Siempre tuvo como ese anhelo mi abuela. Y bueno, hasta que a los 18 años, por ahí, me decidí a probar una clase de ballet y fue muy gracioso, fue muy gracioso. Sí. Fue un antes y un después, claramente, hasta recuerdo a la maestra inclusive que estaba ahí. Llegué tarde a la clase porque no tenía ni idea que había que llegar antes para calentar y esas cosas. Estamos hablando de que cero, absolutamente, e ir a una clase de ballet donde entré y estaban todas con rodete, el piano, la maestra. Y yo en esa época era como medio hardcore, así como que me vestía mira. todo muy grande y no tenía ni idea de cómo ir vestido tampoco. Entonces fue como, llegué como 5 o 6 minutos tarde, entro y veo todo, una solemnidad inclusive, como ya sabes que es una clase de ballet. Y dije, wow, ¿qué es esto? Y fue un antes y un después, me enamoré, absolutamente, absolutamente. Y de ahí no paré. Y de ahí entonces No paré. empezaste 18 años, después en ese momento me recomiendan otros maestros para bajar un poco, porque había una clase medianamente principiante intermedio, pero no tenía ni idea de lo que era una primera y cosas así. Así que de ahí, hasta conocí a mi maestra, actualmente Soledad Alfaro, y estudié y no paré, fue como
una cosa como adictiva, y el cuerpo respondió, no sabía cómo, pero respondió como en elongación y demás, no sé por qué. Y así fue increíble. Fue increíble. Y después fue tu entrada al... Después de ahí, de haber estudiado, entré a Luna, ¿sí? Ajá. Después de ese, como medianamente en el mismo tiempo, estuve en la compañía de Maximiliano. Sí. Y después de eso necesitaba una escuela más formal, porque los veía todos que tenían una escuela muy grande, ¿no? El estudio de Max inclusive mismo. Y yo quería también un poco formalizar o potenciar un poco más esto de la danza. Y conocí el taller de San Martín. Y audicioné y quedé, y el taller fue mi educación más formal, y agradezco tanto porque de ahí increíbles maestros, hasta la directora también. Bueno, y después me egresé de ese lugar y después trabajé de forma independiente. También estuve en la compañía de Julio Boca y después compañías independientes, Miguel Robles, Ana Arat. Sí. Y durante tu formación y toda esa experiencia que ibas cultivando con vos, sí. ¿Sentías que en algún punto se empezaba como a aclarar para dónde querías agarrar de la danza? Porque digamos que en líneas generales uno cuando se pone en la danza como profesión, también es un punto interesante, ¿no? De pensar en qué momento uno decide, bueno, yo voy a hacer la danza como forma de vida y como una profesión, ¿no? Bien. Uno decide para dónde va a agarrar con la danza, ¿no? ¿Sentías en algún punto que ya esa etapa tenías claro qué querías hacer? ¿Si querías ser intérprete, si querías ser coreógrafo, director? Bien, entiendo. Cuando entré al taller, al San Martín, ahí fue como un poco, se me aclaró el panorama por dónde iba a ir. Si bien la formación siempre empecé como ballet y demás, al tener tantas materias contemporáneas, inclusive modernas dentro del taller, ya el contemporáneo tenía un gusto muy, muy presente, porque era muy amplio, me permitía hacer muchas más cosas, inclusive investigar esta cosa de bailar sin música, como que no entendía cómo alguien podía estar fuera de una rítmica o de una cuenta y estar inclusive en movimiento, la respiración, bueno, entonces ya tenía una inclinación, hacía las dos cosas a la vez, como ballet muy fuerte, tomaba bastante, y después contemporáneo, y después ya empecé a encontrar más apertura, como que tenía más posibilidades para yo crear, inclusive por la investigación, ya sean por pautas y demás, y desde ese lugar me podía como explayar más, y ese lugar inclusive del contemporáneo me permitía crear, entonces de ese lugar nacía la composición y estaba todo de la mano, entonces ya empecé como dije, bueno, ok, yo sé que ese va a ser mi camino. E inclusive cuando salí audicionaba a otras compañías y demás, pero yo sabía que el lenguaje que yo quiero estudiar, inclusive estudio e imparto en mis clases, es el que me mueve realmente como ahora. Bien. Y conociendo un poco tu historia, conocimos que después de hacer toda esta formación acá en Argentina, tuviste la posibilidad de viajar afuera. ¿Cómo fue ese conocer otras formas de lenguaje, quizá otra forma de conocer la danza en Europa, básicamente? Bien, fue increíble. Estuve en Alemania unos 3 meses y sentí que viví en Alemania. Eso fue una sensación como interna, ¿viste? Necesitaba viajar. Hacía mucho tiempo que no viajaba. Yo había viajado con otras compañías y demás, a Europa, estuve en España, en Francia, bueno, y demás, pero necesitaba otro lugar, necesitaba como despegar un poco de Buenos Aires, como de la gente y demás. Para nosotros, sabes que viajar es como que tiene que ser como moneda corriente porque necesitamos del otro. Es decir, todo el tiempo hablamos del otro, ya sea como espectador, como alumno y demás, pero el otro es así, digo, estamos yendo para el otro y somos otro constantemente. Pero bueno, en fin, esa es otra conversación. Fue una experiencia muy buena, estuve ahí en Alemania, radicado en Berlín, pero después viajé como por muchos lugares, así. Fui por muchos motivos, principalmente viajar, necesitaba salir, ver otra cultura, otros idiomas, totalmente lo opuesto al español, como totalmente opuesto. No hablo alemán, solamente como inglés, así que intenté aprender un poco, pero fue complicado, es un idioma complicado. Fue muy bueno, fui a viajar, a conocer otros países como otra cultura inclusive, fui a tomar clases, necesitaba como entrenar, ver a otra gente moverse y audicioné bastante y eso fue muy bueno, muy enriquecedor. Ver a otros cómo responden, ver a otros de otra cultura, eso es copado, como la idea de ver un asiático, un brasilero que tiene como otro modo de pensar totalmente a nosotros, digamos. A nosotros nos da una pauta de investigación o una pauta de impresión y sabemos más o menos tal vez un poco por dónde va. Sí. Pero un asiático, ¿entendés? Que no habla nada absolutamente y él responde, eso fue increíble. Y eso lo vi en las audiciones y en las clases también. Y antes de volver acá a Buenos Aires me surgió la oportunidad de dar clases y eso fue,
increíble. Como el alemán, porque di clases directamente, eran todos alemán, responde a esto del lenguaje que yo trabajo, ¿no? Inclusive en parto. Y eso fue súper cool, súper bueno. Hablando de tus clases, ¿cómo las definirías? En este momento, actualmente, estoy atravesado de alguna manera del lenguaje que yo trabajo. Es decir, en este último tiempo es como que te cae la ficha de alguna manera, ¿no? Uno se vuelve un poco como más maduro de su forma de moverse y me siento así. E inclusive es lo que imparto. Entonces, lo que podría decir es que trato de impartir mi lenguaje. Sí. Se ve atravesado por muchos lugares, desde la imaginación, como en las diferentes pautas y abordarlo, desde un lugar técnico, inclusive, porque también hay una parte de port de bras y barra y demás. ¿Con técnica clásica? No, tomamos elementos del ballet como si fuese el tendu o el passé, pero no necesariamente la forma, es decir, no me importa un tendu exactamente, sino que el tendu es a 45, por ejemplo, y lo podés llevar más en l'air o lo podés viajar. Me interesa como tomar ese elemento, pero transformarlo en la virtud que tenga cada uno. Por ejemplo, no hay un passé fijo, el passé sube hasta donde sube. Y ese es como un entrenamiento, ¿viste? Como una forma más de entrenar. Es decir, en vez de hacer tal vez flexiones o abdominales, tal vez hacer una barra, el port de bras y demás. Son como formas de abordar un lenguaje de movimiento. Desde una pauta, desde una técnica, desde una coreografía también, de una secuencia coreográfica. Todo forma parte de esto que es el moverse desde este lugar, ¿no? ¿Y esto en algún punto te inspira para estos trabajos coreográficos, el material sí, claro. que sacan? Sí, por eso te decía un poco antes, ¿no? Lo interesante de abordar un lenguaje de movimiento propio, de alguna manera, es que te permite desde ese lenguaje crear. Y eso es increíble. Como que no está divorciado, ¿viste? No es que vos te movés así y cuando vas a hacer una obra, tipo como que soltás todo y bueno, dices, voy a crear una obra. No, es como que está todo coherente. Eso me pasó muchísimo afuera. Cuando audicionaba y más me veían mover de alguna manera y no digo que destacaba, pero era diferente, ¿entendés? Y eso dije, ok, bueno. Y cuando di clases también, ¿por qué elijo la manera de moverme? Y hizo así. Y bueno, por eso agradecí tanto a mis maestros también. Claro, mirá qué bueno. Sí. Volviendo un poquito en el pasado, ¿tenés el recuerdo de aquel momento que seguramente todos pasamos quizá, ¿no? De esta etapa crucial donde decís, bueno, a partir de ahora me dedico a la danza. ¿Tenés ese recuerdo de ese momento? Sí, cuando entré al taller, en realidad ya estaba creo que en lo de Maxi, que tenía aproximadamente, creo que 19, más o menos 19, casi 20, porque entré al taller a los 22 creo, o a los 21 y cumplí 22 adentro. Así que sí, ya ahí sabía que ya iba a ser como casi una filosofía de vida, porque vos sabés que la danza en realidad como que te formas de esa disciplina, pero también te marca. Como que una clase no es solamente una clase, sino que también ya te pone y te predispone. Yo como soy así, hablando con vos ahora, presentes y demás, también en una clase soy y también, entonces ya sabía que desde ese lugar lo tomaba con mucha responsabilidad. ¿Y qué pensabas respecto, digamos, a esto de decir, bueno, lo tomo como una filosofía de vida, como una profesión? Claro. ¿Se te cruzó por la cabeza en algún momento esto de pensar, bueno, digamos que la danza es como un producto a nivel social claro. que tiene, digamos, poco sustento, si puede dar alguna palabra, ¿no? Sí. ¿Se te cruzó por algún momento esta cosa de cuestión de repensar, bueno, pero ¿podré vivir de la danza? ¿Cómo voy a hacer para vivir con la danza? Sí, claro, todo el tiempo. Hasta inclusive momentos me agarran de crisis y decir, ¿qué? What the fuck? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Es como, sí, mucho, bastante. Pero ¿cómo sorteás esa crisis? Haciendo. La danza me marca, además de esta cosa de moverse, me marca como de movimiento. Creo que la danza tiene eso. El movimiento no solamente es físico, inclusive está mental. Bueno, el movimiento mental es también, ¿no? Ya que el cerebro es un músculo. Pero me marca ahí hacer. Absolutamente hacer. Y si uno tiene un objetivo claro y demás, tiene como una idea clara, encontrás tus maneras externas para ir a ese lugar. Y así lo hago. Y en este hacer que decís, sin duda aparece Frühling, que es tu último trabajo. Sí. La idea de Frühling surgió por la avenida Buenos Aires, y estando allá en Berlín el trabajo fue inspirado directamente, como en Alemania, en Berlín, eso fue así, directamente puesto. Sí. La obra se llama Primavera, que es Frühling en alemán, así que sí.
Fue como inspirado y fue muy bien, fue muy bien. ¿Y la estás presentando ahora? La presentamos, la estrenamos el año pasado, a fin de año, en el Teatro Kafka, fue súper. Y la volvimos a reestrenar en el CCC, en un festival de pequeños formatos, hace un par de semanas y también fue súper bien. Es una obra que me encanta porque tiene como esta idea de lenguaje volcado y demás, bueno, con diferentes estéticas y demás, así que sí. ¿Cómo definirías entonces tus trabajos en línea general? Y como te decía un poco antes, ¿no? Creo que estoy en una instancia de que me interesa mucho volcar el lenguaje de movimiento, es decir, como el sello, ¿viste? Como decir Lucas o Willem Forsythe o Philippe Coufflet, ¿viste? Que tienen como sellos. Me interesa ahora eso, lo siento como tan claro, ¿viste? Como desde la composición, desde cuando uno dicta una clase, desde yo mismo inclusive como intérprete. Es como que siento mucha claridad y eso es lo que me interesa volcar una obra y espero que se vea, ¿no? Bien. Pensando también en esto de la danza como elemento social, ¿no? ¿Cómo ves la danza en Buenos Aires? Un tema la danza en Buenos Aires. Sí, yo creo que vivimos tiempos de que estamos atravesados por mucho conocimiento, por así decirlo, ¿no? Tenemos como la información al alcance, ya sea computadora, celular. Yo creo que hay como mucho. Creo que vivimos tiempos donde hay mucho. Y no es que tiene mala fama decir que hay mucho o como que se contamina el conocimiento. La veo interesante. Yo trato de focalizarme en una idea clara, que es lo que me interesa volcar. Que es, creo que no se ve mucho, que es moverse otra vez en el sentido como formal, de alguna manera, de formas, ¿viste? Cuando mis maestros como contemporáneos, así como mi madre y mi padre, fueron como Ana Garat, Miguel Robles, ¿no? Como de ese lugar, y ellos tenían como algo formal, posta de lenguaje, ¿viste? Veías algo y decías, oh, Ana y Miguel, y me interesa por ese lado. Así que sí, está bueno, veo cosas sumamente interesantes, pero creo que puedo focalizar por otro lado. Bien. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, absolutamente. Y si no, buenísimo igual. ¿Qué pensarías respecto a esto de la danza en cuestiones de lo social, de poder abrir la danza hacia otros lugares no tan comerciales, ¿no? Como otros espacios posibles de danzar? ¿Tenés esa capacidad de poder pensar, bueno, voy a llevar mi obra a lugares donde quizá nunca vieron danza? ¿Vos te referís como espacios no convencionales o a algún lugar en especial? Sí. Y yo creo que cuando uno hace una obra, creo que estaría bueno, una de las cosas que uno se piensa, y yo inclusive me pregunto, es para dónde la haces, para quién la haces, de qué manera querés verla y demás. Yo creo que pensar una obra a esta altura, creo que casi ninguno, o podés pensarla de acuerdo al proyecto, ¿no? Como la caja italiana. Eso a veces sabemos que en estos tiempos como que es caja italiana y nada más. Tipo, esa obra la agarras y la pones en un parque y mucho no va a funcionar. Entonces yo creo que si ya pensás una obra como con la posibilidad de más performática, con diferentes posibilidades de espacio, está buenísimo. A mí me encanta. Inclusive ahora estoy por hacer un nuevo proyecto que también va a tener la particularidad opuesta a lo que fue el anterior de Fogolin, que no es caja italiana, sino que va a ser más performática, inclusive interdisciplinaria. Esa es justamente la onda que estoy tratando de hacer en estos tiempos. Pensando un poco en esto de haciendo como un recorrido sobre la historia de la danza, sabemos que a partir del 60 con Cunningham se derribó algo muy fuerte que tenía que ver con el discurso, el lenguaje, lo cual produjo como cierto beneficio a la danza en esto de buscar su identidad, sabiendo que venía siendo como la prima tonta de la música y que siempre estaba atrás de la música y todas las obras tenían que ver con lo musical. Y por el otro lado empezó a suceder como un vaciamiento del movimiento, a tal punto que habían obras en medio de los 80 que eran puro movimiento y no decían nada. Y esto produjo una cuestión a nivel social muy interesante respecto a que la gente iba a ver una obra de danza y se iba con esta sensación de decir, bueno, ¿qué me quisieron decir? Tal cual. Lo cual esto al momento de pagar una entrada hoy en día, en Buenos Aires por lo menos, la gente lo piensa dos veces, ¿no? Sí. ¿Cómo ves este pasaje de este vaciamiento a empezar a volver a contar algo con la danza? Es genial. Una de las cosas que hablamos siempre con la danza y demás es lo discursivo. Vos justo lo estás diciendo. Yo creo que ya se vivió ese tiempo donde la danza de alguna manera como abstracta, como que no se entendía qué mierda está diciendo, bueno, y la gente pagaba su ticket, después se iba y dijo, bueno, okay, qué sensación.
Sí, vos justo lo decís. Yo creo que vivimos tiempos donde el discurso, la danza tiene que poner el discurso a favor, e inclusive eso, ¿no? Con la posibilidad de que qué es lo que está diciendo el bailarín. Hasta inclusive la palabra ya bailarín se está como de alguna manera perdiendo, ¿no? Como se deja un poco de lado y se habla más como directamente o del artista o del performance o del actor. Eso es increíble, como la parte de actor. Vos sabés que etimológicamente actor es acción, ¿no? Entonces, acción es movimiento, digo, es como lo mismo. Como la posibilidad directamente de hablar a nivel discursivo. E inclusive, si lo hablas desde un lenguaje, ¡puff! Es una combinación increíble. Y bueno, está bárbaro. Y llegando a esa médula que es casi como también la pregunta del millón para la gente que no conoce de la danza, Sí. ¿cómo armas tu coreografía? ¿Cómo nace una coreografía? Una obra, en el sentido. Y a veces me pasó con Fogolin directamente que ya venía con una idea formal. Es decir, yo llegué y ya sabía lo que quería hacer. Quería hacer esto. Entonces lo abordás desde diferentes pautas. Lo abordás siempre desde el bailarín creativo. Eso ya desde el vamos. Casi nunca convoco a alguien para que repita una forma. Eso ya no. Sino que tiene una pauta de investigación, una pauta de improvisación y él devuelve su interpretación de ese lugar y yo lo dirijo. Y es todo tiempo, siempre es como un negocio. Es como un diálogo permanente. Siempre. Ya sea con el intérprete, con el iluminador, con el espacio, todo. Todo siempre está como en un diálogo, como en un movimiento. Si no, estás pasando el repertorio. Eso me pasó con la obra, con esta última. Y después puede ser también que la idea de obra, que el concepto se vaya armando a medida lo vas haciendo. Que me está pasando sobre todo en esta última etapa. Que no tengo una idea como muy formal, como muy precisa, de decir, bueno, voy a hacer esto, sino tal vez tiro información, ya sea movimientos, pautas y demás, y el concepto se va como armando ahí adentro. Así que no tengo algo muy, así como muy, todo el tiempo que lo repito, como fórmulas, ¿viste? Sino que a veces la tengo muy clara de antes, a veces lo hablo con el escenógrafo o lo hablo con el iluminador, él me devuelve su idea y ahí voy. Todo va como así. Son como sistemas que van sí. interaccionando. Tal cual. ¿no? Y hay un sistema que es el público, ¿no? ¿Te lo tenés en cuenta el público al momento de armar un espectáculo? Siempre. Una de las cosas que más hago foco, inclusive en las clases y demás, es el espectador. Una cosa es como tirar un movimiento y demás, y lo resolvés y demás, pero siempre la escena es fundamental. Tocar en la clase, decir todo el tiempo la escena o el para afuera, para el otro. Digamos, si no me quedo en mi casa repitiendo formas y está ok. pero siempre hablamos del otro, del espectador y de la escena. Siempre un movimiento tiene que estar plasmado con lo discursivo hacia el otro. Porque creo que va siempre por ese lado, es decir, yo bailo para allá. Es decir, tu movimiento, tu obra, lo que sea, siempre es para aquel otro. Entonces la escena está prendida todo el tiempo. Desde la clase, el ensayo ya casi como obvio, y la obra que ni hablar. Sí, bueno, siempre. Bueno. Pensaba un poco en esto del público, de la danza, de la historia de la danza. ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Qué pregunta? Wow. Bueno, no sé, complicado. Tengo como más presente ahora, como la idea de la hora, de lo que quiero ya lo tengo como muy presente y muy claro, y creo que en el futuro vendría a ser como ese Lucas más estable o más claro, de alguna manera, tal vez un lugar como directamente ya de trabajo, una compañía mucho más estable, tal vez un teatro, un diálogo constante para poder trabajar, potenciado, así mismo, muy potenciado. Ahora estoy como claro, en el futuro tal vez mucho más potenciado. Sí. Me gusta esa ¿Trabajás con el apoyo del Estado, de algún proyecto? En este último tiempo estamos pidiendo justamente eso, subsidios. ya sea como creo que hacemos todos en la parte de autogestión, vamos como pidiendo. En este último tiempo sí fue Prodanza, que estamos como un diálogo así, diferentes teatros también, como la posibilidad del apoyo, ¿no? Y del diálogo constante. Sabemos que la autogestión es y cansa bastante a veces, entonces sí, por ahora estoy
esperando respuestas. Ajá, está bien. Pensaba, ¿no? La autogestión, el arte independiente, que por ahí escuché en algún momento que no hay nada más dependiente que el arte independiente, Tal cual, porque estás todo tal el tiempo cual. dependiendo Tal cual. de que el público vaya, Sí, de sí, que sí. la obra se pueda seguir sosteniendo en el tiempo y poder también cumplir con el contrato o la responsabilidad que tuviste para el teatro para conseguir las fechas, etcétera, etcétera, ¿no? Tal Es como cual. todo un gran laburo que te hace por algún momento, como decís vos, entrar en crisis y decir, Tal ¿para cual. qué hago esto, no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Tal cual, tal cual. Ujú. Vos mismo lo estás diciendo, ¿hasta cuándo? No hay nada más dependiente que eso. Ujú. Pero es lo de antes también un poco, ¿no? Es tan grande la efervescencia de que uno ama eso y realmente cuando lo ves en el otro, ya sea volcado en un intérprete, volcado en una obra como producto, como una obra, inclusive la información o lo que te devuelve el espectador, ya sea un espectador, ya sea un nene que vio, o ya sea tu abuela, o no importa, eso es... no, como no tiene valor, ¿no? No tiene precio y eso es lo que me hace seguir. ¿Por qué elegiste la danza contemporánea? Ujú. Yo creo que los coreógrafos, como vos sabés también, en la parte de dirección, tenemos como ese grado de responsabilidad. Sacar a la danza un poco de ese estado como débil o como que nadie paga, si fue danza contemporánea. Ok, se tiran al suelo todo el tiempo, cosas así. Es como lo más, ¿viste? Siempre están serios. Como Sí, comentarios sí, sí. que son re chotos, que nos marcan de alguna manera. Yo creo que de alguna manera nosotros, de este lado, como ya sea inclusive como maestros, sea inclusive como directores y coreógrafos, tenemos que sacar eso y tener el espectador más presente, para engancharlo, para decirle que la danza contemporánea es todo lo que está viniendo, contemporáneo, ¿no? Ujú. Todo lo que está viniendo. Yo creo que tenemos ese grado de alguna manera de responsabilidad para decir, para acceder al otro. Yo creo que se trata de eso, acceder al otro y que el otro te acepte y así, como en ese diálogo, la propuesta, ¿viste? Ujú. Como decir, bueno, es esto y eso que recibís y bueno y no. Y yo creo que es eso. ¿Y eso que recibís, cómo lo reformulás en tu proceso creativo? Y escucho Ajá. tal vez la crítica, las opiniones y demás, todo eso influye, como si hago una obra y me encierro y digo, a mí me gusta la obra y no me importa nada del otro, ¿para qué carajo la hago? Como cosas así. Como siempre hay un ¿no? Como en eso, y eso es lo que más me importa, de alguna Ujú. manera. Sí. Bien. Por ahí como para ir ya cerrando un poco, Sí. si tendríamos que hacer como un recuento de tu trayecto por ahora con la danza, ¿cómo lo venís llevando? Esto de la danza como una profesión, la danza como una filosofía de vida, Sí. la danza que te da como un rumbo en tu vida, ¿no? ¿Cómo, Ujú. cómo lo venís transitando? Yo creo que lo vengo transitando, vengo como llevando, como en este momento soy consciente, es como que a los 30 y pico, ¿viste? Como que te cae la ficha por un montón de lados, decís, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Para dónde? ¿Por qué elijo lo que elijo? ¿Por qué? Como decisiones que van cayendo, preguntas nuevas que se hacen. Yo creo que en este tiempo vengo eligiendo claridad e inclusive es lo que imparto. Como la coherencia de Lucas Díaz, ¿viste? Como eso, ya sea a la hora de una obra, a la hora de una clase, a la hora de hablar con vos inclusive, de estar acá presente, sentado, así.